esperanza. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Él es Dios, oh Señor. Él es Rey. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Tú reinas, Señor, por los siglos. Te adoramos, te glorificamos, Señor. Gracias por tu sacrificio, Señor. Gracias que tenemos vida eterna en tu nombre, Señor. En tu santo nombre, Jesús. Amén. Que mi alma salvó del pecado
me liberó. De su trono en el cielo bajó, se hizo siervo el Hijo de Dios. Su vida dio en nuestro lugar, para el hombre y Dios reconciliar. Cuán glorioso eres Dios, con tu sangre pagaste mi deuda en la cruz, mi pecado lavó, tu amor me rescató, Jesús glorioso Dios. Oh, la sangre que bebo yo, oh, la llaga que me sanó, esta copa que bebo yo, la muerte y mi pecado lavó, la muerte y mi pecado lavó. Su vida dio en nuestro lugar, para el hombre y Dios reconciliar. Cuán glorioso eres Dios, con tu sangre pagaste mi deuda en la cruz, mi pecado lavó, tu amor me rescató, Jesús glorioso Dios. Jesús glorioso Dios. Oh, qué amor, nunca habrá algo semejante. Jesucristo el ungido es. Oh, qué amor, tú nos diste la esperanza. ¿Quién es como tu Señor? Oh, qué amor, nunca habrá algo semejante. Jesucristo el ungido es. Oh, qué amor, tú nos diste la esperanza. ¿Quién es como tú? Cuán glorioso eres Dios, con tu sangre pagaste mi deuda en la cruz, mi pecado lavó, tu amor me rescató, Jesús glorioso Dios. Jesús glorioso Dios. Jesús el precio pagó. Jesús el precio pagó. Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Nosotros ya con ganas de volvernos a juntar, de poder verlos, poderlos
poderlos saludar, poderlos abrazar. Si estuviera yo en la iglesia, pudiéramos ver en primera línea ahí al hermano Israel con su familia. En la parte de atrás, en la segunda fila, a mano izquierda, tendríamos al hermano Roberto Zúñiga con su esposa. Y luego la parte derecha de esa misma fila tendríamos a la hermana María con el hermano Fidel y toda su familia. Tendríamos al hermano Enrique Ávila allá en una orilla, a la orilla izquierda con la hermana Chela, ¿verdad? Y así sucesivamente me acuerdo de algunas personas, cuál es el lugar donde ellos les gusta sentarse, al hermano Charles con Silvia, en la tercera hilera, por ahí, lado derecho, el hermano Cota con su esposa, ahí cerca de la salida hacia el patio, y por lo regular yo me siento atrás de ellos. Así sucesivamente me recuerdo dónde están sentados cada uno de ellos. El hermano Roberto Chávez con su esposa hasta atrás, siempre sirviendo, ¿verdad? Esperando hacer plática con aquellas gentes nuevas que llegan a la iglesia. Y bueno, primeramente extrañándolos y deseando que pronto pase esto para podernos volver a juntar. Se me pidió que trajera un pensamiento de la palabra de Dios concerniente al Viernes Santo, para el Viernes Santo, y puse unas escrituras juntas, ¿verdad? Voy a estar viéndolas, voy a estar volteando hacia abajo, lógico. Voy a estar viendo mi teléfono donde también tengo unas escrituras que leer. Y quisiera comenzar con una oración y después vamos a hacer una lectura. Padre, quiero rogarte por el bienestar y por la salud de cada uno de mis hermanos en estos tiempos que estamos pasando, tiempos difíciles. Pero sabemos que estamos en tus manos y que tú tienes control de todas las cosas. Sé que tú, Señor, nos guardas y que todo esto lo estás permitiendo y tienes un propósito que no lo conocemos. Pero sabemos también que para el tiempo de tu venida las cosas, de alguna manera, Padre mío, iban a estar cabeza abajo, pero todo tiene un propósito, Señor, y sabemos que solamente en ti y junto a ti tendremos la paz y estaremos seguros. Padre, bendice tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, y ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a ir ahí, hermanos, a el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 5, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué fue lo que hizo Jesús que le costó la vida? Si estuviéramos en la congregación e hiciera la pregunta, estoy seguro que nadie tendría una respuesta. ¿Qué fue lo que hizo que le costó la vida? Anduvo sanando, anduvo haciendo ver los ciegos, los cojos caminaban, los leprosos eran limpiados, los muertos resucitaban. Jesús le entregó a muertos a gentes que a sus seres queridos los resucitó. Pero, ¿qué hizo Jesús que le costó la vida? Según los líderes religiosos de aquel entonces, lo que le costó la vida a Jesucristo fue la blasfemia. La blasfemia de hacerse llamar hijo de Dios, hacerse semejante a Dios. Y lo que acabamos de leer en Filipenses 2, que en ningún momento él tuvo como el querer usurpar a Dios, como el querer tomar el lugar de Dios. Antes se anonadó a sí mismo tomando la forma de siervo y siendo obediente hasta la muerte. Y Pablo lo recalca, y muerte de cruz. Vamos a estar viendo un poquito más adelante la muerte de cruz, hermano. Vamos a ver a qué se refería o
o qué era la muerte de cruz. Mientras vamos a ver cómo debió ser muerto Jesucristo. Si nos vamos con las Escrituras, Jesucristo no debió haber sido crucificado por la blasfemia que según él había hecho, según los líderes religiosos, los fariseos, los sumos sacerdotes y todos aquellos que le castigaron. En realidad, sí encontramos en la Escritura de que las personas que hacían blasfemia, y no solamente era la blasfemia, había la pena capital para muchas acciones que se cometían, son varias. Podría mencionar algunas, pero son varias las penas, lo que le costaba la vida a las personas que cometían ciertas acciones en el pueblo de Israel. Así es que, hermano, los evangelios narran en los últimos capítulos la muerte de Jesús. Todos los evangelios narran en sus últimos capítulos la muerte de Jesús. Pero Juan nos deja saber que por lo menos 2 veces antes lo quisieron matar. Antes quisieron apedrear a Jesús conforme la ley judía lo pedía, ¿verdad? Antes de que Jesús llegara a la muerte en la cruz, en Juan 8, verso 59, voy a buscarlo, me permite, Juan 8, verso 59, dice que tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. Esa es en una ocasión cuando creían que Jesucristo hablaba blasfemias o cuando creían que Jesús quería hacerse semejante a Dios. El otro pasaje lo encontramos también en Juan, en el capítulo 10 y verso 31, que dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús le dice, muchas buenas obras he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ahora la Escritura claramente en nuestros días, y no solamente en nuestros días, desde mucho tiempo atrás, se ha podido con las Escrituras enseñar y aprender que Jesucristo es Dios, que Él era la palabra, que Él era el verbo, que en el principio crió todas las cosas. Pudiéramos entrar por ahí, pero sería un tema diferente. Así es que vamos a seguir aquí. Quisieron apedrear a Jesucristo en 2 ocasiones. Conforme a la costumbre judía, apedrear era la manera en que morían los blasfemos. Y eso lo encontramos en Levítico 24:14. Levítico 24:14 dice, saca al blasfemo fuera del campamento y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Entonces, desde este punto, hermano, en adelante, toda la gente que cometía hechos que ameritaban la pena capital eran apedreados. Era la manera en que el pueblo obedecía al mandato de Dios de matar a aquellos que cometían ciertos pecados que eran considerados de muerte. Levíticos 24:14 estaban hablando de un hijo, de un joven, hijo de una israelita, pero hijo de un egipcio, que salieron a trabajar con otros y en el camino, allá donde estaban ellos trabajando, riñó esta persona con otra persona, y este joven
blasfemó el nombre de Dios, lo maldijo. Como no sabían qué hacer, lo llevaron con Moisés y lo pusieron en la cárcel, por decirlo así, hasta que se consultó a Dios y Dios dijo qué es lo que se tenía que hacer. Levítico 24:14 dice: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijera a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Dios ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Eso es lo que dice el libro de Levíticos capítulo 24. Así es que desde ese momento en adelante, cualquier pecado que se consideraba como pena capital, porque había varios, ahí en la Escritura nos enseña un pasaje donde hay varios capítulos que son dignos de la pena capital, o sea, quitarle la vida a las personas. Cualquier pecado, el pueblo de Dios agarraba piedras y los mataba. Era la forma en que ellos hacían justicia. Encontramos en aquel pasaje de Juan 8, cuando traen a una mujer a los pies de Jesús o a la presencia de Jesús y le dicen: la hemos encontrado en el acto mismo de adulterio y Moisés nos manda que las apedreemos. ¿Tú pues qué dices? ¿Sabemos cómo solucionó nuestro Señor esta situación? Él dijo: el que de ustedes esté sin pecado, que arroje contra ella la piedra el primero. Y desde el más viejo hasta el más joven fueron soltando las piedras, porque siempre hay algo que el hombre hace que cuando no es descubierto, no hay forma de hacer justicia. Y muchas veces nosotros, hermanos, hemos querido hacer justicia siempre y cuando sea alguien más el que comete el pecado. Pero cuando se trata de nosotros, lo sabemos disimular muy bien, ¿no es cierto? Y lo que Jesús nos enseña y dijo: ir y aprender qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio. Así es que, hermanos, los judíos, vamos a ver cómo los judíos llegaron a colgar a ciertas personas, pero lo hacían de una manera totalmente a como lo hicieron los romanos. Tenemos un pasaje en Deuteronomio 21:23, Deuteronomio 21:23, que dice: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Ciertamente Josué, cuando lee usted la Escritura, va a encontrar que Josué tomó cautivos a 5 reyes de los cuales Dios había dicho que destruyera su tierra, y primeramente los mató y luego ordenó que fueran colgados. También encontramos que David hizo lo mismo. Mata a alguien y luego es ordenado que sea colgado. La diferencia, entonces, podemos ver que la forma en que los judíos colgaban a las gentes era una vez que estaban muertos. Sin embargo, los romanos, su forma cruel, despiadada, era colgar a las personas vivas. Era colgar a las personas vivas y que en la cruz padecieran el sufrimiento agónico y horrible que era el ser colgado en una cruz. Pero si Jesucristo, hermano, si Jesucristo debió haber sido apedreado por la blasfemia que el pueblo que dirigía en cuanto a lo espiritual, o los dirigentes espirituales de Israel, para decirlo mejor, ellos fueron los que llevaron a Jesús a la muerte, diciendo que él había blasfemado. Entonces, por tanto, él debió haber sido muerto a pedradas. Pero la Escritura nos enseña, o hay escrituras que nos dicen que Jesús iba a morir crucificado. ¿Sabe? Se dice que hay 300 profecías
concerniente a nuestro Señor Jesucristo. Y que solamente en el día de su crucifixión se cumplieron alrededor de 30 profecías. Entonces encontramos en el Salmo 22 y verso 16 lo siguiente. Dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Eso es lo que dijo el salmista David en el Salmo 22. El Salmo 22 es un salmo mesiánico que habla concerniente al Mesías. Y él, en este salmo, en el capítulo 22 de los Salmos, o Salmo 22, y el verso 16, nos dice la Escritura que horadaron mis manos y mis pies. Una profecía que se cumplió en Jesucristo. Otra de las profecías la encontramos también en Zacarías 12:16. Y Zacarías 12:16 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces Zacarías nuevamente nos trae otra profecía acerca de Jesucristo que iba a ser traspasado. Pero regresemos, hermanos, regresemos a lo que sucedió el jueves por la noche en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Él cenó con sus discípulos. Sabemos que Él instituyó la cena del Señor en ese momento. Él cuando partió el pan dijo, tomar, comer, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Después de haber cenado, dice que tomó la copa y la repartió entre sus discípulos, diciendo, tomar, beber de ella, porque esta es la sangre del nuevo pacto, y esta sangre va a ser derramada por muchos. En esa noche, hermanos, creo yo que se cumple todo lo que está escrito de él en el libro de Isaías, capítulo 53. Voy a comenzar desde el verso 1, hermano. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Lo veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, vemos cómo después de cenar cantaron un canto. Dice la Escritura que cantaron un canto. Y posteriormente al canto fueron al Monte de los Olivos, donde solían ir a orar. Era un lugar que ellos frecuentaban. Era un lugar donde ellos iban y buscaban la presencia de Dios. Pero en esta ocasión, hermano, era una ocasión totalmente diferente. Una ocasión totalmente especial. Jesús le dijo a 3 de sus seguidores, que eran los que siempre les pedía ir con ellos, eran los más cercanos a él, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Les dijo que lo acompañaran a orar. Y ciertamente dice que él se apartó de ellos como a un tiro de piedra,
como cuando uno tira una piedra. A esa distancia se apartó él de ellos y empezó a orar. Y sabemos que él, desde ese momento, su oración ya era una oración agónica. Desde ese momento, él sabía lo que estaba por venir, lo que le esperaba. Y me suena demasiado interesante y no he podido comprender el por qué Jesús le pedía al Padre que si era posible que aquella copa pasara de él. No creo que él tenía miedo llegar al momento de la crucifixión, al momento de ser castigado, de ser hollado, de ser pisoteado. Más bien pienso llegar al momento en la separación de él y Dios por nuestra causa y a nuestro favor. Dice la Escritura que él oraba, y cuando él oraba, su sudor era como gruesas gotas de sangre. Científicamente se ha comprobado que solamente unas cuantas personas le ha acontecido eso, pero es a través de un estrés o una angustia terrible. Y eso es lo que estaba pasando en ese momento nuestro Señor Jesucristo. Cuando él regresaba con sus discípulos, los encontraba durmiendo. En una ocasión les dijo: ¿acaso no podéis velar conmigo una hora? No sé si esto acontezca siempre en el tiempo en que hay necesidad mundial y la iglesia, nosotros estamos durmiendo. No sé si realmente estamos buscando el rostro de Dios, si realmente nuestras oraciones se derraman delante de Dios a favor de lo que está pasando en este mundo. Pero hermanos, vemos cómo es que mientras que él oraba, sus discípulos dormían, porque la Escritura dice que se agravaban sus ojos, que tenían mucho sueño. Pero una vez que Jesús oró 3 veces y regresó, él dijo: he aquí que el que me entrega viene por mí, y vámonos ya. Y en ese tiempo parece ser que el sueño se fue de ellos. Vemos cómo es que Judas viene con un grupo de hombres a apresar a Jesús. Y desde entonces, hermano, Jesús es vituperado, Jesús es lacerado, Jesús es escupido, Jesús es abofeteado, Jesús es golpeado, lo llevan de un lado para otro para ser juzgado. Y llegamos, hermano, al momento de su crucifixión realmente. Llegamos al momento en que después de todo el martirio cargando la cruz, después de todo el martirio que él fue sometido, estoy seguro que la mayoría de ustedes llegaron a ver la película de La Pasión de Cristo por Mel Gibson. ¿Sabe? Cuando yo la vi, una de las cosas que dije: no, esto está muy exagerado, esto tiene sangre de más. Pero posteriormente volví a leer Isaías, aquel versículo que dice que por nuestros pecados Él fue molido. Por nuestros pecados Él fue molido. Hermano, y yo he estado en carnicerías cuando muelen la carne, cuando la gente pedía carne molida, y se tiene que meter el trozo de carne a través de una máquina para que salga molida para el otro lado. ¿Cómo pudo ser molido el cuerpo de Jesucristo? A golpes, a latigazos, usando toda clase de artefactos que los romanos tenían para castigar a los peores criminales. No fue nada fácil. Creo que en realidad no hay palabras que pudiéramos usar para describir aquellos momentos en que pasó nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Dice la Escritura que Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero yo creo que usted y yo estábamos en su mente cuando Él iba hacia esa cruz.
Yo creo que usted y yo estábamos, Él pensaba en nosotros, en usted y en mí. Y dice que con gozo, que Él sufrió el dolor, que Él sufrió la pena con gozo, porque Él sabía el beneficio que nosotros íbamos a obtener a través de su sacrificio. Hermano, sabemos que Él fue crucificado como a las 9 de la mañana. Y sabe el sacrificio que usaban los romanos, hermano, el sacrificio que el romano usaba era algo totalmente atroz. Era una muerte lenta, era una muerte asfixiante. Una vez que los colgaban de sus manos, una vez que traspasaban sus pies con clavos, era imposible, hermano, que el cuerpo pudiera tener la habilidad de poder tener una posición cómoda. ¿Sabe? Se dice que una persona totalmente sana pudiera pasar hasta 3 días colgado de una cruz. Pero sabemos que Jesucristo, desde antes de ser colgado, venía padeciendo todo tipo de injurias, todo tipo de castigos. Realmente el castigo de nuestra paz, como le dice la Escritura, fue sobre Él. El castigo por nuestra paz fue sobre Él. Por sus llagas es que fuimos sanados. Por sus llagas es que somos sanados, hermano. Lo que Jesús padeció aquella noche, aquel día, es algo indeseable. No se puede desear a nadie. Y yo no creo que haya alguien que realmente lo pudiera exponer bien, de una manera, con palabras. Pienso que es algo que más bien el Espíritu de Dios pueda revelarnos a nuestros corazones, de qué manera padeció nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Cuando Cristo fue crucificado, después de todo lo que pasó, una de sus primeras palabras en la cruz fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínese todo el sufrimiento sobre Él, toda la agonía, todo el dolor. Se cree que en la posición en que eran colgados los malhechores, los malvados, los homicidas, era una condición en que en cualquier tipo de movimiento que ellos tenían, era como si una fuerte electricidad corriera por sus cuerpos, dejándolos sin fuerzas. Y llegaba un momento en que, al estar ellos colgados, la forma en que ellos eran puestos y ya sin fuerza en sus brazos, sin fuerza en sus pies, colgaban básicamente, todo su cuerpo colgaba, y pronto venía una asfixia hacia ellos. Pero vemos cómo Jesús, aún colgado, hermano, tuvo cuidado. Se dirige a Juan, otra de sus palabras, le dice: he ahí a tu madre. Como diciendo: te la encargo, cuídala, la dejo en tus manos. Es algo maravilloso de parte de nuestro Señor Jesucristo. Sus palabras en la cruz aún revelaban cuánto era su amor por la humanidad, cuánto era su amor por nosotros, hermano. Así es que yo le invito en esta hora a meditar en lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Sabe? En el libro de Romanos, del cual estamos viéndolo, el apóstol nos va a enseñar todos los beneficios que hubo a través de la crucifixión, a través de la muerte de Jesucristo. Y vamos a ver cómo es que los beneficios, todos los beneficios que hemos obtenido a través de su crucifixión y de su muerte, hermano. A través de Romanos y a través de otras escrituras más, encontramos cómo es
que hemos sido salvos de condenación, que hemos venido, hermano, a tener un lugar especial delante de la presencia de Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Dice la Escritura en el último versículo de 2 de Corintios 5, parece que es el verso 21. 2 de Corintios 5, 21 dice que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Lo que Jesús hizo, lo hizo para nosotros, lo hizo para usted, lo hizo para mí, lo hizo para todo aquel que está por venir, lo hizo para todo aquel que en el tiempo ya pasado ha recibido a Jesucristo y ha confiado en Jesucristo como su única esperanza de vida eterna. Es por eso que Pablo, hermano, voy a terminar, hermano, con esta escritura que se encuentra en 1 de Corintios capítulo 2, verso 1 y 2, que dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Sabe? Es el único pasaje que yo encuentro que Pablo usa Jesucristo y la Y de conjunción, de unir. Porque la mayoría de las religiones, la mayoría de las sectas, la mayoría de las denominaciones, hermano, siempre tienden a decir, bueno, tú necesitas a Jesucristo y necesitas, con la y necesitas portarte bien. Tú necesitas a Jesucristo y necesitas observar el sábado. Tú necesitas a Jesucristo y necesitas bautizarte en el nombre de Jesús solamente. Tú necesitas a Jesucristo y necesitas hablar en lenguas, porque si no hablas en lenguas no eres salvo. Y es que se han levantado tantas cosas, hermano, a través de los tiempos, que se necesita a Jesucristo y algo más. El único pasaje que yo encuentro en las Escrituras es lo que Pablo usó en 1 de Corintios 2, verso 2. Porque no me propuse saber entre vosotros otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Dios les bendiga, hermanos, y Dios los siga guardando. Y nuevamente quisiera dejarles saber el cariño y el amor que tengo por cada uno de ustedes y el deseo de poder volverlos a ver y poderlos abrazar pronto. Dios los bendiga.